bien individualizada. Yo deudor debo entregar al acreedor este teléfono de mi propiedad. Las obligaciones de dar cosas inciertas son aquellas determinadas en cuanto a su género. Por eso se llaman obligaciones de cosas inciertas o de género. Es decir, obligaciones que deben ser determinadas en su cantidad, en su calidad y especie dentro de un género determinado, que en principio no están individualizadas hasta que luego se produce la elección de la cosa y pasan a regirse otra vez por las reglas de las obligaciones de dar cosas ciertas. Y luego un género muy común de obligaciones de dar, eh, una categoría prácticamente dominante, es la de las obligaciones de dar sumas de dinero por todo lo que conlleva este tipo de obligaciones. Eh, la economía se mueve en base a este tipo de obligaciones y su nombre lo dice todo, son obligaciones en las cuales el deudor debe dar a favor del acreedor una cantidad de dinero en la forma y en el plazo establecido en el título. Lo mismo que las ciertas o las inciertas también deben ser acordadas en cuanto a la forma de cumplimiento y la época y lugar de cumplimiento. Esta es la primera gran categoría con sus tres subcategorías. Luego están las obligaciones de hacer, que son aquellas en las cuales el deudor debe realizar determinada actividad para prestar un servicio al acreedor. El ejemplo típico de estas obligaciones es la prestación de determinado servicio por parte del deudor al acreedor. Pueden ser servicios profesionales especializados, pueden ser servicios más elementales, pero implican una actividad concreta que el deudor debe desplegar para cumplir con el acreedor. Y luego están estas obligaciones de no hacer, que son aquellas que conllevan un deber de abstención del acreedor o una actitud de tolerar determinados actos del acreedor. Es decir, el deudor se obliga a abstenerse de determinada conducta, se obliga a no edificar a cierta altura, se obliga a tolerar que el vecino eleve un muro a determinada altura. O sea, son obligaciones en donde lo principal es que el deudor se abstenga de determinada conducta o tolere por parte del acreedor ciertos actos. Entonces, el deudor ahí cumple absteniéndose de realizar algo establecido en el título de la obligación. También necesito hablarles acá de el cumplimiento de las obligaciones. Esto es en general para todos los tipos de obligaciones, no solamente para las obligaciones según el objeto. El cumplimiento de las obligaciones en general puede ser un cumplimiento directo y un cumplimiento indirecto. El cumplimiento directo es aquel, aunque cueste creerlo, es el predominante. Es decir, los reclamos que llegan a los tribunales, y ahí la profe Monse, que trabaja en ese ámbito, sabe, la gran mayoría de las obligaciones se cumplen en tiempo y forma. No necesitan llegar al ámbito del Poder Judicial por distintos motivos que
El profesor Martínez Simón en su obra Esbozo de las obligaciones civiles muy bien lo menciona. Puede ser que el deudor quiera tener un récord de cumplimiento, quiera mantener limpios sus antecedentes crediticios, o puede ser que el deudor simplemente quiera obrar en la forma exactamente pactada, cumpliendo la obligación en tiempo y forma oportuna. Es decir, la gran mayoría de las innumerables relaciones obligatorias que gobiernan el mundo se cumplen de esta forma. Es decir, por el pago hecho por el deudor al acreedor en el plazo y en la forma y en el lugar establecido al efecto. El cumplimiento directo puede ser voluntario o puede ser forzado o forzoso. Es voluntario cuando el deudor directamente lo realiza, sea requerido o no por el acreedor. Es decir, el deudor puede llegar la fecha en que deba cumplir la obligación y lo hace sin que ni siquiera el acreedor le reclame. O también puede ser que el acreedor le reclame y el deudor. Pero también puede darse la situación en que el deudor no efectúe este cumplimiento directo y pueda hacerlo un tercero, pero a cargo del deudor, a costa del deudor. Esto generalmente, vamos a ver enseguida, va a ser posible en las obligaciones de dar, en las obligaciones de hacer que no sean las llamadas intuitivas. Vamos a ver también enseguida. Y el cumplimiento directo también puede ser forzoso, es decir, cuando el acreedor no puede obtener el cumplimiento ya sea del deudor o ya sea de un tercero a costa del deudor, entonces promueve las acciones que el ordenamiento jurídico le confiere. Un segundito, quiero leerle nomás un artículo del Código Civil, que es el 420, que dice que el acreedor como consecuencia de la obligación queda facultado a para emplear los medios legales a fin de que el deudor cumpla con la prestación, B para procurarla por otro a costa del obligado y C para obtener las indemnizaciones. Ese artículo 420 es el que sustenta todo lo que estamos diciendo. Acá está el cumplimiento indirecto, precisamente se da cuando el acreedor procura obtener una indemnización porque la obligación ya no ha sido posible cumplir en especie o in natura. Nosotros estábamos acá y ahora vamos acá al cumplimiento por el deudor, que varía según las obligaciones sean de esas tres grandes categorías que hablamos, de dar, de hacer y de no hacer. El deudor puede cumplir la obligación de dar de manera voluntaria o de manera forzosa. Voluntaria cuando habíamos dicho que las de dar consisten en la entrega de un determinado objeto individualizado y el deudor, llegado el momento de cumplir por la época o el tiempo, lo hace en forma voluntaria y le entrega la cosa al acreedor. O puede ser un cumplimiento forzoso, es decir, el deudor se niega a entregar, a dar la cosa a la cual se obligó, era el teléfono celular, entonces el acreedor puede procurarse dicha cosa incluso con el auxilio de la fuerza pública. Puede promover una acción para que el deudor sea desapoderado del objeto
y tenga que entregarlo. En las obligaciones de hacer, habíamos dicho que en este tipo de obligaciones el deudor debe prestar un servicio al acreedor y puede suceder, puede ocurrir acá que el deudor no lo haga, en cuyo caso el cumplimiento puede hacerlo el mismo acreedor, pero a costa del deudor, puede hacerlo un tercero también a costa del deudor y también puede darse el reclamo de una indemnización. Vamos a suponer que generalmente en las obligaciones de hacer se tienen en cuenta determinadas características del deudor, determinadas habilidades que él posee, y puede haber obligaciones que sean también llamadas intuitu personae, es decir, esas sí que son cualidades especialísimas del deudor. Por ejemplo, las cualidades de un artista, de un pintor nombrado, de un escultor, o incluso puede ser un profesional, un médico altamente especializado para una cirugía de gran complejidad. Esas son obligaciones de hacer intuitu personae. En ese tipo de obligaciones, no es posible que otra persona distinta al deudor las ejecute o las cumpla. Por algo se tuvieron en cuenta esas cualidades excepcionales para poder contratar con el deudor, el cirujano, el escultor, el pintor. Pero si se trata de obligaciones de hacer en general, prestar otros servicios menos especializados, por ejemplo, un trabajo de pintura en mi casa, un trabajo de jardinería, un trabajo de carpintería, etcétera. Ese tipo de obligaciones de hacer permite que si el deudor no cumple, pueda hacerlo también un tercero con el que contacte el acreedor y le pida el mismo servicio. Por supuesto que el acreedor pague por este servicio va a reclamarle al deudor que incumplió. Y finalmente, en caso que no se pueda ejecutar por un tercero o no se obtenga ese servicio de un tercero, procede la búsqueda de la indemnización por parte del acreedor. Esto también se daría en las intuitu personae si es que el deudor no puede. Por último, están las obligaciones de no hacer, donde el deudor, recordemos, debe abstenerse de determinada conducta o debe tolerar determinados actos del acreedor. Y si procede de manera contraria, es decir, si el deudor hace aquello que debía abstenerse o no tolera los actos del acreedor, entonces se va a dar un incumplimiento por parte del mismo y el camino ahí va a ser primero procurar que se pueda destruir lo hecho sin causarle daño a terceros y por supuesto a costa del deudor. Y si esto no es posible, entonces el acreedor va a buscar la indemnización. Recordemos el ejemplo, el deudor se obliga a, por ejemplo, no levantar un muro a determinada altura para impedir que la luz llegue al predio vecino. Si el deudor, a pesar de ese deber de abstención, levanta el muro, entonces lo primero que se va a buscar es que se pueda derribar ese muro sin daño a nadie, a terceros. Si eso es posible, se hace el derribo del muro a total deudor. Y si eso no es posible, se buscará la indemnización por parte del deudor. Luego tenemos el cumplimiento por un tercero.
nuevamente variando los tipos de obligaciones. En la obligación de dar, este tipo de obligación generalmente es la que más admite el cumplimiento por un tercero porque normalmente al acreedor le es indiferente quién sea el que le entregue la cosa debida, el objeto, el cuerpo cierto debido. Puede hacerlo un tercero y ese tercero puede que no tenga interés incluso o sea, un tercero no interesado o puede ser un tercero que tenga interés en que se cumpla la prestación. Salvo que por una cuestión de voluntad de las partes en el contrato o en el título obligacional no se permita que un tercero una obligación de dar que es el deudor, lo cual sería extraño, pero puede darse. En las obligaciones de hacer lo que ya mencionamos antes, el tercero puede hacerlo salvo en la intuitu personae. Y acá ya también hablamos de las eventuales indemnizaciones. Las de no hacer la destrucción de la cosa o la indemnización. Esa, esa, eh, esa posición sobre los tipos de obligaciones según el objeto y las formas de cumplir o quienes pueden o no cumplir, les dice a efectos de poder manejar ya mejor el tema, con una mejor comprensión el tema de la lección de hoy, que es el objeto de la obligación, de la relación obligatoria. Volviendo a la 2, a la diapositiva 2, habíamos visto tres concepciones o tres corrientes. La primera era la de la que considera que el objeto es el comportamiento debido por el deudor o prestación. Entonces volvemos acá. El objeto es según esta corriente, es el comportamiento debido por el deudor. Esta corriente tiende más hacia las doctrinas subjetivas y de acuerdo a la misma, el objeto consiste en la conducta a la cual se comprometió el deudor para dar, hacer o no hacer determinada cosa y con ello satisfacer el interés del acreedor. Es decir, la conducta que debe desplegar el deudor, sea para entregar una cosa en la obligación de dar, sea para prestar el servicio en las obligaciones de no hacer, o también para abstenerse o tolerar los actos del acreedor en las obligaciones de no hacer. Entonces, esta corriente directamente considera que el objeto es el comportamiento debido por el deudor para satisfacer la pretensión del acreedor. Y el, perdón, de acuerdo a esta corriente, el papel de la cosa que se entrega o del servicio que se presta es secundario. Lo principal es la conducta que debe desplegar el deudor para cumplir con el acreedor. Otra corriente queda incursa dentro de lo que se conocen como teorías patrimoniales. Estas teorías sostienen que el objeto de la obligación no es el comportamiento debido por el deudor, porque ese comportamiento no puede ser objeto de coerción. La conducta humana no puede ser objeto de coerción porque esto incluso parte de la misma Constitución Nacional. En el artículo 9 señala que nadie está obligado
Nadie puede ser obligado a hacer lo que la ley no manda o privado de lo que ella no prohíbe. Y además porque cualquier coacción física o psicológica respecto de una persona hacia otra es reprobada. Esto ya vimos nosotros en hechos y actos jurídicos. Entonces, dada esta característica de incoercibilidad, el objeto de la obligación para estas corrientes no puede ser el comportamiento debido por el deudor, sino el objeto. Por eso son teorías patrimoniales. El objeto es la utilidad que procura el acreedor o el bien debido, cosa, hecho. Entonces, más allá del comportamiento, lo que le importa a esta corriente es la utilidad que busca el acreedor con la relación obligatoria o el bien debido. Una cosa, un hecho o una abstención. La crítica que se le hace a estas teorías es que resultan insuficientes para justificar las obligaciones de hacer o no hacer. O sea, esta corriente es más bien asimilable según su conceptualización de que no importa el comportamiento del deudor, sino la utilidad que procura el acreedor o la cosa que se le debe. Entonces, está más o es asimilable, es más aplicable a las llamadas obligaciones de dar, no así a las obligaciones de hacer. Es la crítica que se le hace a estas teorías patrimoniales. Y luego están, eh, acá debería ser en plural, en realidad, doctrinas revisionistas son aquellas que buscan acercar a esas corrientes anteriores, buscan un punto de equilibrio entre ellas y consideran que el objeto de la obligación es el bien que permite satisfacer el interés del acreedor. Debe haber siempre un interés por parte del acreedor y entonces estas doctrinas consideran que el objeto de la relación obligatoria es el bien necesario para satisfacer el interés del acreedor. Y consideran estas corrientes, estas doctrinas, que el comportamiento del deudor es el contenido o la conducta humana comprometida es el contenido de la obligación. O sea, la, la prestación, decíamos al comienzo que la conducta humana, eh, la conducta que debe desplegar el deudor es la prestación. Para estas corrientes, esa prestación es el contenido, no es el objeto de la relación, el contenido de la misma. Porque señalan que la conducta debida puede ser reemplazada en los casos de ejecución forzosa o de ejecución por tercero. ¿Entienden esto? O sea, para esta corriente, ese comportamiento humano que hablábamos al comienzo, es el comportamiento esperado de parte del deudor para cumplir con el acreedor. Acá estas doctrinas dicen no, ese comportamiento esperado queda de lado cuando el deudor no cumple, porque ahí se va a recurrir a un tercero o se va a recurrir a una ejecución forzosa. Entonces, ya no se necesita ese comportamiento del deudor en, en esa coyuntura. Acuérdense que hablamos del cumplimiento voluntario o el cumplimiento. Bueno, entonces, esta corriente, valiéndose de esa probabilidad, dice que acá lo que conforma el objeto de la obligación es el
bien o el derecho con el que se satisface el interés del acreedor, y la conducta o comportamiento esperado es el contenido, no es objeto de la obligación. Y acá se le critica a esta corriente que estos dos elementos van unidos. No es que prescindimos de si el deudor no cumple, ya prescindimos del comportamiento que se esperaba del deudor. No, los críticos de esta corriente dicen no. Tanto la conducta o el comportamiento esperado como el bien con el cual se satisface el interés del acreedor van ligados, no se pueden separar. Y estos críticos también señalan que si en ciertos casos fue necesaria una ejecución forzosa o fue necesario eh, intentar que un tercero cumpla en lugar del deudor, justamente fue porque el antecedente de esto es una conducta que se esperaba del deudor, que por determinado motivo no se pudo obtener ese comportamiento. Entonces, estas son vías que no se pueden separar de la conducta que se esperaba del deudor, y por eso señalan como crítica que tanto la conducta debida como el interés del acreedor están ligados y no pueden ser separados. Sí, entonces, con esto cerramos esta primera lámina que hablaba de las distintas concepciones para caracterizar al objeto de la relación obligatoria. Ahora vamos ya a nuestro derecho práctico, al Código Civil paraguayo, que exige ciertos caracteres en el objeto de la obligación. En primer lugar, el objeto de una obligación debe ser posible. Nadie está obligado a lo imposible, pero no cualquier imposibilidad hace que no exista objeto en la obligación. La posibilidad, en cuanto a como característica del objeto, se refiere a que debe ser una posibilidad física o jurídica. La imposibilidad física o la imposibilidad jurídica que se presenten deben ser absolutas e insuperables. Es decir, vamos a suponer que pactemos en un contrato que yo voy a correr una carrera a 200 kilómetros por hora. Ese es un contrato cuyo objeto denota una imposibilidad física absoluta e insuperable. No hay ningún ser humano que tenga la capacidad de cumplir con ese objeto. Y la imposibilidad jurídica se da cuando, por ejemplo, se pacta en un contrato que se va a gravar con prenda un inmueble o con hipoteca una mesa o una silla. Esas son situaciones que denotan un objeto imposible. Repito, la imposibilidad que debe darse para que una determinada cosa no sea objeto de la obligación es una imposibilidad absoluta, una imposibilidad insuperable. Porque tampoco hay que confundir con la imposibilidad de cumplimiento de la obligación, que es una figura que vamos a estudiar en los modos de extinción, que la imposibilidad de pago se da ya durante la vida de la obligación. En cambio, la imposibilidad física o jurídica
de la que hablamos ahora debe producirse antes o al momento de constituirse la obligación. La imposibilidad de cumplimiento ya es algo que se presenta o que puede presentarse durante la vida de la obligación y es algo muy distinto y tiene un efecto muy diferente. La segunda característica que debe reunir el objeto es la licitud. Es decir, el objeto no debe ser contrario, el objeto de la obligación no debe ser algo contrario a la ley. Por ejemplo, no podemos estipular una obligación que tenga por objeto la prohibición de drogas peligrosas. Una parte se obliga a pagar un precio y la otra a entregar cocaína, la cantidad de cocaína. Este es un objeto ilícito que deriva en la nulidad del contrato. Pero acá vemos el Código Civil, el artículo 299, el, el punto que estamos viendo, hay una prohibición de que sean objeto de los actos jurídicos los hechos imposibles, ilícitos, contrarios a la moral y a las buenas costumbres. Dentro de la ilicitud también entran la moral y las buenas costumbres, o sea, el objeto de la obligación debe ser acorde a la moral y a las buenas costumbres. Estos son conceptos subjetivos que hay que analizarlos. Primero que la apreciación queda al arbitrio judicial. Si alguien objeta una obligación por tener un objeto contrario a la moral o las buenas costumbres, eso va a tener que ser sometido al arbitrio judicial y son conceptos subjetivos que dependen de la época y del lugar en el cual se presenta determinada situación. Por ejemplo, 100 años atrás, un contrato de modelaje femenino hubiese sido un contrato probablemente atacado por inmoralidad, pero el mundo es dinámico, pasaron las épocas, estamos en otro tiempo, en otro lugar, o hoy mismo ese tipo de contrato que acabo de señalar no se puede celebrar hoy en el siglo XXI en una parte del mundo, al otro lado del Paraguay. Eh, Estamos viendo todos los días noticias de ciertos lugares del mundo donde eh, ese tipo de situaciones es absolutamente impensable. Por eso depende, hay que tener en cuenta el tiempo y el lugar para poder evaluar si una cuestión es contraria a la moral o a las buenas costumbres. Son conceptos que varían y en eso el papel del magistrado es importante, va a ser importante porque él es el que va a conocer o conoce la sociedad en la que él la justicia y va a tener que discernir en ese tipo de situaciones. Otro carácter del objeto es la determinación, es decir, el objeto de la obligación debe ser en lo preferible o preferiblemente determinado o por lo menos debe ser determinable al momento en que se tenga que cumplir con la obligación. Habíamos hablado de las obligaciones de dar y dijimos que había dar cosas ciertas, dar cosas de género, dar sumas de dinero. En dar cosas ciertas y dar sumas de dinero no hay mayor problema porque la determinación surge al constituirse la obligación. Pero en las obligaciones de dar cosas de género, esa
Este tipo de obligaciones se estipula, eh, el objeto se establece en cuanto a especie, calidad y cantidad, y como son cosas que pertenecen a un género, la elección se produce en un momento diferente a la constitución de la obligación, y es necesario que el objeto pueda ser determinable en base a ciertas pautas establecidas en un momento dado, antes de la época de cumplimiento. Y una vez que se realiza la elección de la cosa en este tipo de obligaciones de dar cosas de género, pasan a regir las reglas de obligaciones de dar cosas ciertas. Finalmente, está algo muy importante, que es una innovación del Código Civil paraguayo en relación a el Código de Vélez, que todavía regía ahí hace 30 años, y es el artículo 418, que lo relaciono con esto último. La prestación que constituye el objeto de la obligación, atiendan, vamos a leer primero y después. La prestación que constituye el objeto de la obligación debe ser susceptible de valoración económica y corresponder a un interés personal, aun cuando no sea patrimonial del acreedor. Acá esta primera parte, la prestación que constituye el objeto de la obligación. Esta introducción no nos deja duda que en nuestro derecho el objeto de la obligación es la prestación. Y esta prestación debe siempre ser susceptible de valoración económica. El codificador de Gasperi sostenía, este es un artículo que tiene como fuente el artículo 796 del anteproyecto de Gasperi, y también un artículo del Código Civil italiano, y señalaba al codificador de Gasperi que si si un objeto o si una obligación, si el objeto de la obligación no puede ser valorado económicamente, entonces el acreedor no va a tener acción para reclamar su, porque al no tener ese incentivo de la valoración económica tampoco tendría acción. Y acá en la segunda parte algo muy importante: debe corresponder a un interés personal del acreedor, aun cuando no sea patrimonial. Es decir, no siempre el acreedor tiene que querer que se cumpla la obligación por un interés patrimonial. Él también puede tener un interés de afección, un interés personal, un interés académico, un interés benéfico, no precisamente le interesa el cumplimiento de la obligación en su aspecto patrimonial. Entonces, podemos sintetizar esta norma diciendo que la prestación que es objeto de la obligación debe ser, primero, siempre susceptible de valoración económica, y segundo, debe corresponder a un interés del acreedor. Ese interés puede ser patrimonial o puede no serlo, puede ser personal, puede ser un interés eh, académico, científico, etc. Pero los dos componentes sí deben estar presentes. Esto debe ser susceptible de valoración económica y también debe corresponder a ese interés personal del acreedor. Con esto cerramos el contenido
Si alguien quiere hacer alguna pregunta, estoy atento. Si quieren pueden hacer la pregunta en el chat también si no quieren hablar, si tienen alguna. También, sí. Parece que quedó todo muy claro, profesor. Una lección bastante precisa y clara, la verdad. Entonces, Esta, como les repito, parte de lo que hablamos era para aterrizar un poco más, pero son cuestiones que después vamos a, en su momento, desarrollar con mucha más amplitud cuando nos toque, cuando toque esa parte del programa. Permiso, yo tengo una pregunta. Sí, Josefina. Sí, en la doctrina revisionista, la crítica era que la conducta de vida y el interés del acreedor están ligados en forma indisoluble. Sí, ¿me puedes explicar un poco qué quiere No, decir esa crítica? claro, ya. Esa era la crítica a esa corriente, porque la doctrina revisionista pues decía que, que la conducta esperada del deudor para cumplir con la prestación se justificaba cuando el deudor efectivamente la desplegaba, pero en los casos en que el deudor no cumplía y se recurría o a un tercero o a un cumplimiento forzoso, ese comportamiento esperado perdía totalmente importancia. Eh, Sostenía la doctrina revisionista, pero los críticos a esta corriente decían no. El, ¿Por qué por qué se recurre a un tercero o por qué se busca un cumplimiento forzoso? Porque antes hubo una conducta esperada del deudor, él no la pudo desplegar, entonces el ordenamiento jurídico da otras herramientas, pero no por eso hay que menoscabar el elemento conducta esperada del deudor, sino que van unidos tanto la conducta debida como el interés del acreedor por el cumplimiento de la prestación. Eso señalaban o señalan quienes critican esa corriente revisionista que es una corriente intermedia, digamos, entre las dos anteriores, pero también tiene su. No sé si quedó Josefina más claro. Sí, muchas gracias, súper claro. Otra preguntita, profe Monse. creo que no hay ninguna pregunta. Acá lo importante es en realidad que cuando se hagan las clases sigan con su programa porque el programa les va a ubicar un poco en todo este mundo que es las validaciones y a veces como que escuchamos la clase pero no nos ubicamos, entonces no sabemos qué estamos aprendiendo. Entonces siempre les recomiendo, más que nada una recomendación práctica, que tengan su programa a mano y también el código civil. Hasta el Y momento. completándole a la profe Monse, yo hablé hoy algunas cosas en realidad es la lección tercera, pero los temas que yo introduje son en la lección sexta. Ya falta poco también para que se desarrolle, pero si quieren pueden mirar ahí también el programa en esa parte y después Claro, porque estaban vinculados. Entonces, hasta el momento en el genial. semestre se trató, digamos, lo que es la relación obligatoria, ya se hablaron de los sujetos, acreedor, deudor, la pluralidad, se habló también del objeto hoy y próximamente viene la causa, que es un tema bastante complicado que ya van a ver más adelante. Más que complicado, tiene mucha discusión actualmente en doctrina. Y básicamente eso. Si no tiene más preguntas, entonces hay profesor me dice qué libro podríamos usar para la materia. Preguntan, El libro más actualizado en nuestro país es el del doctor Martínez,
Simón, que es profesor adjunto de la cátedra, se llama Esbozo de las obligaciones civiles. También está la obra del doctor Ramón Silva Alonso, que tiene una edición del año 2013 que fue actualizada por José Moreno Rodríguez, bastante completa también. Y el profesor Marcelino Gauto también tiene una obra nacional, pero abarca una parte del programa, no la totalidad. Y el profesor Sergio Martiñuk Barán también tiene una obra de la materia. Esos son los autores nacionales. Y los extranjeros que siempre complica más conseguir, pero ahí sí que hay. Si por ahí les sirve en la biblioteca del Poder Judicial, pueden acceder a muchísimos libros, a todos los libros que recomendó el doctor y también a libros extranjeros, que de repente hay muchísimos libros extranjeros, chilenos, argentinos, que hablan un poco de las obligaciones que les van a servir también. Muy, muy completa la biblioteca del Y Palacio. no olvidar que esta materia tiene temas más. Tiene responsabilidad civil en muchísimas lecciones y ahí son otras obras diferentes otra vez a las que cité. Claro. Casi de los mismos autores que mencioné también tienen escritas las obras sobre responsabilidad civil, que es gran parte de esta materia. Así mismo, doctor. Vamos a ver, las lecciones 7, 8 creo que son las más larguitas de responsabilidad civil que vamos a ir tratando, que probablemente va a ser uno de los primeros casos que van a tener que Sí. llevar seguramente algún choque o algo así. Y bueno, doctor, creo que ya culminó el horario y no hay ninguna otra pregunta. Gracias a todos por su atención. Profe Monse, gracias una vez más por la colaboración y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias a usted, doctor. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Buenas noches, profes. Buenas noches, profe, gracias. Hasta luego, gracias a ustedes.